en la espesura de una reserva natural olvidada por el tiempo, donde los árboles más viejos susurran secretos que solo la oscuridad sabe interpretar, un guardabosque solitario se enfrenta a un enigma. Las súbitas desapariciones de excursionistas, atraídos por susurros invisibles que los adentran en el corazón del misterio. Carlos, un veterano guardabosques, guiado por su intuición y un sentido inquebrantable del deber, acepta la misión de investigar estas desapariciones. Las noches en el bosque son interminables y densas, como si el propio aire estuviera cargado de una expectativa ominosa. Con su linterna titilando y la radio encendida, Carlos comienza su búsqueda, internándose cada vez más en el vientre de aquella selva de sombras. Una noche, mientras revisaba grabaciones de audio en su pequeña caseta perdida entre los pinos, se encontró con algo que le erizó la piel, un aullido que resonó profundo, primario. No parecía un lobo normal, su tono indescriptible se entrelazaba con las mismas fibras de lo humano y lo bestial. A medida que el sonido recorría el aire, Carlos sintió un escalofrío y un arrastre en el alma, como si la noche misma se hiciera eco del misterio. Este aullido tenía un poder malsano, lo comprobó luego de escuchar las grabaciones varias noches consecutivas. Visiones comenzaron a atormentar su mente, sombras danzantes entre los árboles, figuras etéreas cuyos ojos brillaban con una intención que iba más allá de lo mundano. La realidad se borroneaba, y Carlos sentía que con cada nueva audición, algo se debatía por emerger desde la oscuridad dentro de él. La conexión entre el aullido y las desapariciones se tornaba cada vez más clara, pero lo que mantenía a Carlos en vela era la espantosa verdad de sentirse cada día más ligado a ese sonido, como si sus propios pensamientos ya no fueran suyos. Decidido a desentrañar el origen de aquel aullido, se adentró en la espesura la noche más oscura, cuando el cielo estaba completamente ennegrecido, tapado por nubes espesas. Los árboles a su alrededor parecían inclinarse conspirativamente, y en el silencio, un crujido indicaba la presencia de fuerzas invisibles. Todo culminó en un claro, donde el aire vibraba con tensión. Allí, al repetirse el temible aullido, Carlos comprendió, no era un predador plástico, el sonido mismo era la entelequia predadora. En una tranquila noche de verano, Elena, una joven estudiante de arte, se encontraba sola en su habitación. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la luz titilante de una lámpara de escritorio decorada con alegres tonos pastel. Fuera, el sonido apacible de los grillos envolvía el aire cálido con su constante serenata. Elena se acercó al espejo antiguo que había heredado de su abuela. Su marco de caoba ostentaba intrincados grabados que parecían contar historias de épocas pasadas. Era un objeto imponente, con una superficie de cristal impecable difícil de ignorar. Al encender su equipo de música, las melodías llenaron la habitación, creando una atmósfera de calmada concentración. Mientras peinaba su cabello largo y oscuro, notó algo extraño, su reflejo no correspondía de inmediato. El cabello en el espejo se movía unos segundos después que el suyo. Elena, curiosa, repitió el gesto, pero esta vez, su reflejo la miró directamente, sin seguir el movimiento del cabello. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, encogió los hombros y apartó la vista. Debe ser el cansancio, pensó, mientras se distrajo con su teléfono. Sin embargo, sus ojos fueron irresistiblemente atraídos hacia el espejo. Su imagen seguía allí, inmóvil, observándola. Finalmente, cuando pensó que todo había vuelto a la normalidad, vio algo que le heló la sangre. Su reflejo sonrió, una sonrisa ancha y temblorosa que no armonizaba con sus emociones. Con un guión de incredulidad, Elena dio un paso atrás y el reflejo no la imitó. Incapaz de apartar la mirada, observó cómo su imagen en el espejo empezaba a moverse libremente, como si tuviera vida propia. Estrategias mentales para convencerla de que soñaba fracasaron, y Elena quedó atrapada entre el terror y la fascinación. Fin del capítulo. Era una noche oscura y fría cuando Margarita se mudó al edificio envejecido de la calle San Jerónimo. Con sus paredes agrietadas y su vestíbulo descolorido, el lugar parecía haber sido olvidado por el tiempo.
A pesar de su apariencia decadente, el alquiler era económico y la ubicación conveniente. La primera noche, mientras desempacaba sus pertenencias, Margarita oyó un ruido bajo y constante, como pies arrastrándose sobre el suelo de madera. Provenía del cuarto justo al lado del suyo, el 3B. Decidió no darle importancia, atribuyendo el sonido a su imaginación. Sin embargo, la segunda noche, mientras se acurrucaba en su cama, los pasos resonaron de nuevo, innegables y persistentes. Retumbaban como si alguien caminara sin descanso, susurrando entre abanicos de sombras. Había algo inquietante en la cadencia de esos pasos, una regularidad que no pertenecía a un ser humano. Al día siguiente, Margarita mencionó el asunto a la administración del edificio. Con una mirada cansada, el administrador, un hombre encorvado de edad incierta, le aseguró que el cuarto 3B había estado vacío desde hacía 30 años. «Es imposible que alguien esté allí», dijo con un tono final. La inquietud de Margarita creció. Cada noche los pasos en el cuarto 3B se hacían más audibles, y cada día los pasillos se volvían más oscuros, como si la propia estructura del edificio absorbiera la luz. La curiosidad la consumía. ¿Qué podría estar generando esos sonidos? Decidió investigar por su cuenta. Una noche, armada con una linterna y una llave que el administrador había descartado como inútil años atrás, se dirigió al cuarto 3B. Giró la llave en la cerradura, aunque dubitativa, y la puerta se abrió con un chirrido doloroso. El aire dentro era denso, cargado de humedad y algo más que no lograba identificar. Al iluminar con la linterna, se percató de que el cuarto estaba completamente vacío, excepto por una pequeña mancha en el suelo que parecía estar corroída como por ácido. Un sonido como de llanto suave llenó el aire. Inmediatamente su linterna falló, dejando a Margarita envuelta en una oscuridad impenetrable. El llanto se transformó en una risa suave y cruel, y los pasos reanudaron su danza macabra, esta vez a su alrededor. Desesperada, Margarita salió tambaleándose del cuarto, cerrando la puerta detrás de ella. Se apoyó contra una pared, su corazón latiendo con una fuerza dolorosa, mientras los pasos cesaban abruptamente. A la mañana siguiente, el administrador la encontró de pie ante la puerta del 3B, profundamente conmocionada y murmurando incoherencias. Fue llevada al hospital, donde finalmente perdió el contacto con la realidad. El cuarto 3B permaneció cerrado, y los pasos nunca más fueron escuchados. Aún así, el aire en el edificio no se libró de la presencia inquietante del inquilino fantasma, y aquellos valientes que optaron por vivir allí sintieron su sombra en el rincón de sus dormitorios. Por alguna razón inexplicable, el cuarto 3B ahora parecía estar esperando a su próxima víctima, a alguien curioso y valiente que se atreviera a cruzar su umbral secreto una vez más. Una pareja duerme profundamente hasta que, en mitad de la noche, el monitor del bebé comienza a emitir un llanto agudo. Ambos se despiertan sobresaltados, miran la pantalla y ven a su hijo retorciéndose en la cuna, llorando desconsolado. La madre salta de la cama y sube corriendo las escaleras, seguida por el padre. Entran a la habitación del bebé y encuentran la cuna vacía. El llanto ha cesado por completo. La madre se queda paralizada mirando el monitor en su mano, que sigue mostrando la imagen del bebé llorando en la cuna, en tiempo real. El padre se gira rápidamente y revisa el armario, debajo de la cuna, detrás de las cortinas. Nada. Ambos están confundidos, respirando agitadamente. El padre decide bajar al salón para llamar a la policía, pero al entrar en la sala se detiene en seco. El bebé está ahí, sentado en el suelo, jugando tranquilamente con un peluche. Se acerca con alivio y lo toma en brazos, pero el niño se le queda mirando a los ojos y le dice con una voz extrañamente grave y serena: «Ese no soy yo». El padre lo suelta por reflejo. La luz parpadea. Desde el piso de arriba, el monitor emite de nuevo el llanto del bebé, esta vez mucho más fuerte, y acompañado de una segunda voz que ríe. «Cuidado, el niño está conmigo». Fin del capítulo. La leyenda del juego del silencio se había extendido como la pólvora por la ciudad.
según se decía, en una antigua casona en las afueras, descuidada y cubierta por enredaderas, había un ente que cuidaba de ese hogar olvidado. El ente, al que llamaban ella, se decía que solo manifestaba su desagrado cuando el silencio, el verdadero silencio, se rompía. Laura, Hugo y Martín eran inseparables y grandes aficionados a los retos extremos. El rumor del juego llegó a ellos por medio de un oscuro foro en Internet, y la noche en que decidieron jugar fue especialmente oscura y fría. Los tres se encontraron a la medianoche, armados con linternas y sus teléfonos, en la entrada de la casona. Las sombras de los árboles parecían alargarse, cubriéndolos como mantos que susurraban con el roce del viento. Una vez dentro, el aire se tornó pesado, como si la casa entera respirara a un ritmo distinto. El polvo suspendido en el aire provocaba ocasionales estornudos que fueron rápida y angustiosamente sofocados al recordar la regla del juego. Las escaleras crujían bajo su peso mientras se adentraban sigilosamente en el corazón de la casa. En aquel vasto silencio, lo único que rompía la monotonía insonora eran los latidos acompasados de sus propios corazones. Sin embargo, Martín, el más incrédulo y bromista del grupo, no pudo evitar soltar una risa nerviosa, resonando como un eco burlón en la penumbra del pasillo. La risa de Martín se cortó repentinamente, como asfixiada por el aire pesado a su alrededor. En ese instante, un murmullo, apenas un susurro, emergió desde las sombras, extendiéndose como un escalofrío recorriendo las paredes. Hugo le iluminó con su linterna, pero no había nada más que oscuridad y ese murmullo. Era casi imperceptible, como una antigua canción de cuna que se disolvía con el tiempo. Laura sintió sus manos temblar. De repente, la linterna de Martín parpadeó y se apagó. La oscuridad se volvió casi tangible, un abismo que parecía absorber todo sonido. Un aliento frío rozó sus espaldas, seguido de un susurro que claramente decía: ¿por qué ríes? Una sensación escalofriante les envolvía, las sombras parecían estar cada vez más cerca, cerrándoles el paso. El juego ahora parecía más un ritual macabro del que no podían escapar. Intentaron no sucumbir al pánico, pero sus corazones latían con la fuerza de 1000 tambores. 30 segundos después, como un milagro, las luces se encendieron con un zumbido brusco. La voz cesó inmediatamente, silenciada por el repentino retorno a la normalidad. Los tres amigos se miraron, pálidos y sudorosos, sin proferir palabra, sabiendo que habían despertado algo que debería haber permanecido en letargo. Al salir, el amanecer comenzaba a despuntar en el cielo, el nuevo día alejando las sombras más profundas. Jamás hablaron de lo ocurrido, preferían mantener ese silencio, el último de su reto, intacto y sagrado. El juego del silencio les dejó una lección grabada a fuego en sus almas. Algunos ecos del pasado deberían quedar en la oscuridad, dormidos bajo el peso del misterio. Fin del capítulo. En las profundidades de un bosque antiguo, donde los árboles de hojas espesas cubrían el cielo con un manto oscuro incluso durante el día, la familia Martín había decidido pasar un verano diferente. Un pequeño anuncio en el periódico había augurado una cabaña rústica y pintoresca, alejada del bullicio de la ciudad, perfecta para desconectar. La primera noche en la cabaña, la tranquilidad fue rota por unos pasos pesados que resonaban en el techo. La señora Martín trató de calmar a sus hijos diciendo que sería un animal, tal vez un mapache o un búho, comunes en la zona. A la noche siguiente, los sonidos se intensificaron. No solo eran pasos, sino arañazos, como si garras enormes surcaran las paredes de madera. El señor Martín, armado con una linterna y un bastón, salió al jardín para inspeccionar, pero no encontró nada extraño. La tercera noche trajo consigo una combinación imposible de sonidos, aullidos lejanos y murmullos ahogados, como si dos mundos colisionaran en la oscuridad. Alba, la hija mayor, aventurera y valiente, propuso al día siguiente rastrear los alrededores en busca de pistas. A medida que el sol se escondía tras las montañas, ella descubrió algo perturbador: huellas humanas mezcladas con garras en el barro cercano al bosque. Volvieron al anochecer, y los ruidos retornaron. Esta vez,
con un tono más urgente e inquisidor. El miedo llenaba el ambiente como una densa neblina. El señor Martín decidió dormir en vela, vigilando a la intrusa oscuridad desde el porche. Con el primer rayo de luz, un extraño hallazgo apareció frente a la cabaña, un objeto abandonado, una máscara tallada rudimentariamente, con rasgos humanos y animales fusionados. Al investigar más, descubrieron que la zona tenía leyendas antiguas sobre un ser que protegía el bosque, un guardián entre dos mundos. Aquella cabaña, alguna vez propiedad de un anciano chamán, ahora había sido profanada por los ruidos de los forasteros. La familia, aterrorizada pero comprendiendo su papel involuntario en el desequilibrio, decidió dejar el lugar al día siguiente. Sin embargo, pasando la última curva del sendero, antes de adentrarse en la carretera principal, una sombra alta y fugaz podía vislumbrarse entre los árboles. Era una noche más en la tranquila casa de campo de Amanda y Javier. Un lugar rodeado de árboles altos que susurraban con el viento, y el sonido lejano de un río que corría entre las piedras. Habían decidido mudarse allí para criar a su hijo Matías, disfrutando de la paz que ofrecía la naturaleza. Por la mañana, instalaron una cámara en la habitación de su bebé para poder vigilarlo mientras dormía. La pequeña luminiscencia roja del monitor apenas perturbaba la oscuridad del cuarto por las noches, pero brindaba a la pareja un sentimiento de seguridad. En la tranquilidad de la madrugada, la casa permanecía en silencio salvo por el leve susurro del viento que se filtraba entre las ventanas. Amanda y Javier se despertaron sobresaltados, el monitor del bebé emitía sonidos suaves, como si alguien estuviera hablando o murmurando. Aturdidos y con el corazón acelerado, se incorporaron para revisar la grabación. A medida que avanzaba el vídeo, sus ojos se abrieron más de lo imaginable. En la imagen, una figura oscura y espectral se inclinaba sobre la cuna de Matías. Una mano pálida y traslúcida acariciaba suavemente la cabeza del pequeño, mientras entonaba una canción de cuna antigua y espectral. Sin embargo, no había manera de que alguien hubiera entrado al cuarto, la puerta estaba cerrada por dentro. La realidad les heló la sangre. Habían dormido profundamente y nadie había pasado cerca del cuarto del bebé. Se miraron desconcertados, buscando alguna explicación. Decidieron que quizá podía tratarse de un problema técnico, de una interferencia extraña con el equipo. Pero una inquietud permanecía en el aire. La figura en el vídeo era demasiado clara, demasiado detallada para ser un simple fallo técnico. Además, la canción que resonaba en el monitor la reconoció Javier, era una melodía que su abuela solía cantarle para dormir cuando él era niño. Al siguiente día, acudieron a un experto en tecnología para verificar el aparato. Sin explicación alguna, el experto encontró el hardware perfectamente funcional. Confundidos, Amanda y Javier regresaron a su hogar con una sensación incómoda en el pecho. Las siguientes noches se repitió el mismo fenómeno. La misteriosa figura aparecía, siempre fiel al lado de Matías, velando su sueño con ternura inquietante. Desesperados, realizaron una investigación sobre la historia de la casa y descubrieron que antaño perteneció a una anciana conocida por ser una notable cantora de nanas. Murió sola y sin descendencia. La gente del pueblo solía decir que su espíritu se quedó en la casa, añorando cuidar de los niños que nunca tuvo. A partir de entonces, sintieron que aquel espíritu no representaba un peligro. Amanda y Javier decidieron dejar que aquel espectro ejerza su cuidado sobre Matías, viendo en sus acciones una tierna forma de amor desde el más allá. El misterio del bebé del monitor siguió siendo un secreto entre ellos, un secreto que les hizo aceptar que, incluso en la más profunda soledad, hay almas generosas que trascienden el tiempo y el espacio para procurar bienestar en aquellos que vienen después. El viento seguía contándoles historias, y el río, con sus melodías eternas, aún susurraba a la noche los sueños de un niño vigilado por manos que jamás se podrían ver en carne y hueso. Fin del capítulo. Un chico encuentra una caja polvorienta en el ático de su casa. Dentro hay un cuaderno de tapas negras, gastadas por el tiempo. Lo hojea con curiosidad. Está completamente vacío. Se encoge de hombros, lo deja sobre su escritorio y se va a dormir.
En la oscuridad silenciosa de la noche, el cuaderno se abre solo. Una línea comienza a escribirse lentamente, como si una mano invisible lo hiciera. No debiste tocar esto. El chico se despierta de golpe, sintiendo un escalofrío. Mira hacia el escritorio, pero no ve nada extraño. A la mañana siguiente, mientras se sienta en su escritorio, nota la frase escrita. Frunce el ceño. No recuerda haberlo escrito. No hay lápices cerca, ni marcas de tinta en sus manos. Durante los días siguientes, cada noche aparece una nueva frase. Ya es tarde. No puedes escapar. Estoy detrás de ti. Intenta cerrar el cuaderno, esconderlo, incluso quemarlo. Pero siempre reaparece en el mismo lugar, abierto sobre su escritorio. Una noche, el mensaje es claro y directo: mañana morirás escribiendo el final. El chico entra en pánico. Intenta quedarse despierto, pero el sueño lo vence. En la madrugada, se escucha el rasguño lento de un lápiz sobre papel. Él no está escribiendo, pero el sonido viene de su escritorio. Abre los ojos, aterrado. Mira hacia el cuaderno. La página se llena con una frase escrita en una letra temblorosa: ya está aquí. A la mañana siguiente, la habitación está vacía. Silencio absoluto. El cuaderno permanece abierto. En la última página hay una frase escrita con lo que parece sangre seca: ahora le toca a quien lo lea. Silencio. Y al fondo, un susurro apenas audible: ¿me estás leyendo? Fin del capítulo. En una pequeña ciudad donde la niebla espesa cubre las calles al caer la noche, Edgar vivía solo en un apartamento viejo, lleno de ecos del pasado. Desde hacía meses, cada viernes, justo a medianoche, su teléfono sonaba. La pantalla mostraba un número desconocido, y al contestar, oía su propia voz, además de otros ruidos incomprensibles. La voz susurraba con urgencia: no salgas de casa. La primera vez que sucedió, Edgar se convenció de que era una broma cruel. Sin embargo, a medida que las semanas avanzaban, las llamadas continuaban idénticas, su propia voz sonaba cada vez más tensa, más desesperada. Edgar, un hombre escéptico y racional, comenzó a sentir un miedo que afloraba desde lo más profundo de su ser. Por las noches, la oscuridad parecía cobrar vida, adoptando formas que se burlaban de él desde las sombras. Un viernes particularmente sombrío, la curiosidad venció al terror. Edgar decidió responder al desafío invisible, romper el ciclo del miedo y buscar respuestas. Al cerrar la puerta de su apartamento, un escalofrío corrió por su espalda. La niebla era densa y el silencio absoluto. De pronto, su teléfono vibró en el bolsillo. Al sacarlo, la pantalla mostraba otra llamada. Misma voz, misma súplica: por favor, no salgas. Edgar ignoró la advertencia y continuó caminando. A su alrededor, el aire pareció cambiar. Notó cómo el paisaje se distorsionaba, edificios familiares adoptaban formas imposibles, como si estuviera atrapado en un sueño sin lógica. Las luces titilaban, y una presencia invisible parecía seguirle. El frío se instaló en sus huesos justo cuando llegó al parque antiguo, donde un aire antinatural se sentía en cada respiración. Mirando alrededor, Edgar vio que el mundo parecía desintegrarse ante sus ojos, árboles danzaban con movimientos irreales, el suelo se ondulaba como agua. Una sombra surgió de entre la niebla. Estaba humanoide, pero no tenía rostro, sino una superficie negra y reflectante que parecía tragarse la luz alrededor. En ese instante, Edgar comprendió que había cruzado un límite desconocido. Era una noche silenciosa en el pequeño pueblo de Valle Oscuro. Las calles vacías retumbaban con el sonido ocasional de un perro ladrando a lo lejos. Inés, una mujer que recién había ingresado a los 30, se encontraba sola en su casa, revisando papeles de trabajo.
Los relojes marcaban las 10 cuando el teléfono sonó, interrumpiendo el murmullo de sus pensamientos. Al contestar, el aire frío se hizo más palpable. Una voz temblorosa y conocida se escuchaba del otro lado. Inés, soy tú, del futuro. Al principio, pensó que era una broma. Sin embargo, la intensidad y el miedo en la voz la hicieron dudar. Debes escucharme. Mañana, a medianoche, en la esquina de Avenida Luna y Calle Silencio, alguien será asesinado, y debes evitarlo. Inés colgó el teléfono, su mente inundada de incredulidad. No podía aceptar lo que había escuchado. La idea misma parecía parecer sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación persistente de angustia. Todo el día siguiente, en el trabajo, no pudo concentrarse. Las palabras de su yo del futuro resonaban en su mente, tatuadas con un tinte de urgencia. Esa noche, decidida a terminar con la incertidumbre, se dirigió al lugar indicado. La esquina de la Avenida Luna y Calle Silencio estaba sumida en la penumbra, bañada solo por la luz tenue de un farol parpadeante y el silbido de una brisa helada. Esperó, rodeada por el sonido de las hojas susurrantes, su corazón latiendo cada vez más rápido. De repente, escuchó pasos rápidos al final de la calle, y una figura oscura emergió de las sombras. Era un hombre, su paso decidido, hasta que otro individuo, hasta ahora oculto, salió al encuentro, y sus voces se alzaron. De pronto, un destello metálico en la mano de uno de ellos desencadenó todo. Sin pensarlo, Inés gritó, rompiendo el embrujo de la noche. Los hombres se detuvieron, mirándola perplejos, antes de que uno de ellos huyera asustado.